o sea, esa relación más bien, ¿verdad? No funcionó, por lo que eso realmente creó una profunda herida en mi corazón que también dejó secuelas. De una forma u otra me afectó también espiritualmente y tuve que tomar eso como referente, ¿verdad? Para volver a levantarme. Poderoso, o sea, que las heridas sacaron lo mejor de ti. Absolutamente. Y normalmente las heridas, como tú decías ahorita, por lo regular tienen un propósito. Normalmente cuando tú experimentas ese tipo de lecciones o ese tipo de tropiezos, algo tienes que aprender. Yo decía hace unos días que los días malos para el hombre sabio son aprendizajes. Así es. Tenemos que aprender a aprender del error. Y yo siempre oraba a Dios y anhelaba que el Señor me bautizara. Yo veía a todo el mundo danzar, hablar lengua, asunto que a mí me frustraba porque yo no lo podía hacer y yo lo anhelaba bastante. Yo llegué a un punto en el que cuando yo iba a los eventos, yo veía a la gente danzar y yo no recibía eso que ellos recibían, que yo salía del evento y empezaba a llorar, empezaba a dar lágrimas, diciéndole a Dios, tú no me amas, tú no me quieres, porque tú sabes las veces que yo me metí 3 días corridos de ayuno, madrugadas largas, orando, intercediendo para que Dios me bendiga con eso. Lo anhelé tanto que el hecho de yo buscarlo con tanta entrega y no recibirlo me frustraba. Que tu caída solamente vino para ayudarte a catapultarte. El mismo ángel que se cayó en una herida no fue el mismo ángel que se levantó luego de la herida. Absolutamente. Dios te bendiga. Bienvenidos a su canal, José Familia Oficial. Y para mí es más que un placer, ya que estoy con un gran hombre de Dios que respeto y honro su ministerio por lo de Dios en él. Quiero darle el espacio para que él se esté presentando a esta bella audiencia que nos está escuchando. Mi hermano, preséntese, líder. Bendiciones, familia. Como bien decía mi hermano Jovengel, Ángel Rodríguez por acá, siervo del Señor por su grata misericordia, y estamos aquí para impartir una palabra, ¿verdad?, de vida que sé que puede bendecirles de una manera especial. Amén. De verdad que me siento privilegiado porque este contenido ha sido dirigido por el Espíritu Santo y sé que va a bendecir tu vida en una manera especial. Ponte cómodo. Si no estás suscrito a nuestro canal, pues te invito a que te suscribas, que compartas este video con alguien, que le des me gusta para que YouTube promocione este video a más personas. Ángel, este video se trata de un conversatorio entre 2 chicos cristianos con la intención de que alguien sea edificado. Me gustaría hacerte una pregunta para darle apertura a lo que es nuestro video. ¿Cómo tú llegaste a los pies del Señor? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué te empujó a decir, yo quiero a Cristo, yo necesito de Él? Realmente, para ser honesto, yo nací en el Evangelio. Oh, sí, yo nunca conocí el mundo. Yo nunca tuve la oportunidad de conocer nada que tenga que ver con el mundo. Yo nací en un hogar cristiano. Mi madre es cristiana, predicadora también. Y, ¿qué te digo? Crecí bajo esos valores, bajo esas enseñanzas. Desde pequeño siempre se me llevó a la iglesia, aunque no quería. Mi mamá siempre me ponía una camisita que nunca me gustaba. Yo siempre me la quitaba, me ponía un polochecito, sí, para ir como un bacanito a la iglesia. Así pero yo creo que realmente el trabajo que hacen los comités de niños en las iglesias es bastante importante, porque allí fue donde esa palabra quedó inculcada en mi corazón, ¿entiendes? Esos valores, esa pasión por Dios fue inculcada en mi corazón desde allí. Yo ahí aprendí a tocar la güira, las congas, y realmente el encuentro que yo tuve con Dios ya de manera más personal, ¿verdad? Sí, fue cuando tenía algunos 13 o 14 años, prácticamente en mi adolescencia. ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que normalmente los jóvenes que hemos crecido en el Evangelio o en hogar cristiano, normalmente tendemos a tener ese encuentro con Dios cuando ya maduramos, ¿tú sabes? Porque cuando niños quizás no tenemos el conocimiento de lo bueno y lo malo, o quizás por el sistema o por el mismo entorno, sí, el círculo que nos rodea, quizás no le damos carácter a las cosas de Dios. Sin embargo, cuando ya uno tiene cierta madurez, tipo 12, 13, 14 años por ahí en adelante, tú como que vas apreciando qué significa Dios para la vida del hombre. Muy fuerte. Sin embargo, yo recuerdo que a la edad de 13 años por ahí, quien hoy en día es mi compañero de ministerio y padre espiritual,
siempre me predicaba. Él me decía, tú tienes algo hermoso de parte de Dios, Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo, trata de ponerle carácter a lo de Dios. Y insistió tanto en esa amonestación o ese consejo, ¿verdad? Que finalmente tomé la decisión. Y cabe destacar que mi madre también fue un ejemplo a seguir en ese momento que tomé esa decisión, porque siempre la veía predicar en muchos eventos y así, y eso también llamó mi atención. Amén. Amén. Le hago la pregunta porque sabe que cuando nosotros nacemos en el Evangelio o somos muy chicos, entramos a los caminos, nosotros vamos a la iglesia por nuestro padre, por la autoridad que está sobre nosotros, porque no, de una manera nos dicen, si no va a la iglesia, te quitamos la bicicleta, el carrito, el basquetbol, y uno por miedo a que le quiten eso, uno va no por Dios, uno va por miedo a nuestros padres. Exacto. Pero ¿cuándo fue que tú te enamoraste de Dios? Que ya a ti no te tenían que decir, Ángel, levántate, que es a las 9 el culto de hoy. Que tú decías, ya yo necesito a Dios. Que tú empezaste a orar, a buscar a Dios. ¿Y cómo se despertó eso en ti? Porque hay jóvenes que no están viendo, hay padres que están teniendo dificultad con su hijo, que está diciendo, wow, este muchacho no quiere buscar a Dios. Este muchacho, yo le estoy predicando y él ha visto el cambio que Dios ha hecho conmigo y no quiere buscar a Dios. ¿Cómo fue eso? Y que tú le di un consejo a los padres, que tengan paciencia. Me gustaría saber cómo tú te enamoraste de Dios. Sencillo, tú sabes que la única manera en la que tú te puedes acercar más a Dios es cuando te dedicas a intimar con Él, a establecer una relación con Él. En el momento que yo empecé a orar y a buscar la presencia de Dios, yo mismo le decía a Dios, ayúdame a enamorarme más de ti, a amar más tu presencia. Y cuando tú le pides eso a Dios, normalmente en su totalidad te vas a dar cuenta que llega un momento en tu vida donde Dios pone como esa hambre, como que Dios despierta un hambre que tú quieres, ayunar todos los días. Así es. Tú quieres durar las 24 horas del día orando, intercediendo. Amén. Porque ese es un hambre que Dios introduce en tu corazón, que tú no sientes como que por más que tú busques la presencia de Dios, tú no te sacias. Amén. Pero no solo eso, sino que voy a dar una primicia. Dale. Yo cuando tenía en los mismos 13 años, Dios una vez habló a mi vida. Wow. A voz audible. Sí, yo creo eso. Fue la primera y última vez que yo escuché la voz de Dios de manera audible. Sí. Yo estaba durmiendo. Era tipo 12 o 1 de la mañana. Y yo escuché una voz 3 veces que me dio un versículo bíblico, que yo me lo reservo porque obviamente es personal. Un trato personal. Efectivamente. La voz de Dios yo la escuché 3 veces, como la historia de Samuel, retumbante en mi oído. Y yo me levanté asustado, buscando a mi madre, diciéndole que había escuchado una voz. Y le dije cuál era el versículo bíblico, ella me puso a leerlo. Y en el momento no lo entendía. Tú sabes cuando tú tienes la mente como en blanco, que no comprendes nada. Sí. Así estaba en ese momento. Y allí, desde ese día, desde esa experiencia en adelante, mi vida cambió. Porque empecé a buscar plenamente la presencia de Dios. Empecé a tener muchísimas experiencias espirituales y pude ver grandemente la presencia de Dios glorificarse en mi vida, en predicaciones y demás. Sorprendente, ¿verdad? Que es impactante y edificante. Cuando Dios trata contigo personal, Él lo hace tú y Él a solas. Por eso yo entiendo que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Tu madre te pudo inculcar, tu padre espiritual te pudo escuchar, pero cuando llegó el tiempo de Dios, nadie te tiene que empujar, nadie te tiene que buscar, porque Él se encarga de poner en ejecución a aquel que Él llamó. Ahora bien, ¿sabe que nosotros como jóvenes, como seres pensantes, llegamos a un tiempo que estamos en una estatura bien agradable delante de Dios, en santidad, en integridad, en búsqueda? ¿Qué tan difícil es cuando llegó esa etapa en tu vida, en el descaimiento? Que todo cristiano nos pasa, que estamos metidos con Dios y después como que caemos, la oración ya no cuesta. ¿Qué tan difícil fue para ti ese momento? ¿Y qué tú aconsejas o qué tú hiciste para volver a retomar tus hábitos? Muy buena pregunta, de verdad que sí. Su nombre. Muy buena pregunta, porque yo creo que en la vida de todo joven eso acontece. Sí, no es que lo diga que no está descarriado. Y no solo los jóvenes, en la vida de todo creyente. Sí. Se tiende a decir, cuando una persona acepta a Cristo en sus primeros meses, que está en el ¿qué? En el primer amor. El primer amor. Sin embargo, no hay un segundo amor. No hay un segundo amor.
o sea, lo que sucede es que todos al principio tenemos ese fervor por Dios, esa entrega, esa pasión insaciable, como decía ahorita. Sin embargo, cuando yo tuve ese momento de descaimiento o ese momento donde yo sentí que quizás no era el mismo que al inicio, que al principio, se debió realmente a muchos factores, tanto cosas que me afectaron tanto a nivel emocional como quizás familiar y aún hasta dentro de la misma congregación. Porque si bien es cierto que realmente en esta fe, en esta creencia, en mayoría de casos, nuestro propio enemigo es aquel que también va a la iglesia con nosotros. Sí. Wow. Es aquel, desátame eso. Realmente nuestra mayor lucha es con quien tenemos al lado. Amén. ¿Me entiendes? Wow. Tanto con nuestra mente como con quien tenemos al lado. Esta es la única fe, la única creencia donde nosotros mismos nos agolpeamos. Wow. ¿Entiendes? Sin embargo, hubieron muchos factores que no voy a detallar, ¿verdad? No, claro. Que realmente influyeron a la hora de mi descaimiento espiritual. Porque, ¿sabes? Que normalmente en estos caminos tenemos altas y bajas. Normalmente. Porque la Biblia habla claro acerca de eso. Le dice que los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán fuerza como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Lo que significa que este camino no es de color de rosa. Aquí tú vas a tropezar, pero también tienes que levantarte. Si 7 veces caíste, levántate 8. Sin embargo, ¿qué me ayudó a mí en el momento de yo tomar nuevas fuerzas, levantarme y tratar de dejar atrás aquello que en un momento me afectó? Fue simplemente tratar de buscar más la presencia de Dios, ¿entiendes? Porque de la única manera que tú puedes volver a acercarte a Dios es utilizando esos recursos: ayuno, oración y Biblia. Amén. El pastor mío dice ayunética, rodillética y silicio, ¿entiendes? Sí, porque claro. Es así, o sea, es la única manera. Jesús dijo en una ocasión: velad y orad para que no caigáis en tentación. De la única manera que podemos acercarnos a Dios es utilizando estos recursos. Lo que pasa es que en la generación de hoy en día hemos excluido eso. Y creemos que acercándonos a Dios es dando contenido en las redes. Creemos que acercándonos a Dios es creando conexiones con el hombre. Es teniendo aprobación del hombre. Sin embargo, de la manera que podemos ver éxito en nuestra vida personal y hasta laborar en cualquier sentido de la palabra, es tratando de acercarnos a Dios con la oración. Así es. Y esa fue la manera en la que yo pude realmente volver a reconectarme con Dios, con mi ministerio, amando la presencia de Dios y buscándole días tras días. Amén. Tocaste un punto que es muy interesante y creo que es determinante en nuestras vidas como creyentes, y es el reconocimiento. Si tú hubieras seguido en tu descaimiento y no reconocías que tú estabas mal, no ibas a poder entrar en la nueva dimensión de Dios y volver a retomar los hábitos que antes tú tenías. Porque hay gente que está mal, pero no reconocen que están mal. Por eso vemos el impío, que ellos creen que están bien, porque ellos dicen gracias a Dios, pero es porque nunca han podido reconocer que están mal. Así es. Solamente cuando Cristo te visita, ahí es que tú puedes ver, wow, verdaderamente que yo estaba mal. Así es. ¿Tú me entiendes? O sea, el punto que puede volver a llevarte a que tú crezcas nueva vez, que tú te vuelvas a posicionar donde Dios te puso una vez, a un lugar hasta mayor, es reconocer que tú estás mal. Porque tu reconocimiento te llevará a un momento de humillación. Así es. Y la humillación produce en ti una exaltación. Por eso la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. Hay gente que se han enaltecido con sus caracteres desagradables para Dios. ¿Sabe que yo leí la palabra? Que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue destituido porque se enalteció. Tú sabes, hay gente que no se están enalteciendo de la siguiente manera, es que se están resistiendo a hacer la voluntad de Dios. Y eso es una resistencia a Dios y es un enaltecimiento. La gente cree que solamente enaltecerse es no darle la gloria a Dios, es totalmente independizarse de Dios, pero también nos enaltecemos cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros no lo hagamos. Así es. Ángel, totalmente cierto. Una vez me contaste una experiencia dialogando contigo y me dijiste que en tu momento de trabajo, un hombre que no te conoce, de nacionalidad estadounidense, tú trabajando, Dios te habló. ¿Cómo fue eso? De la manera que tú puedas contarlo, como tú te sientas. Sí, realmente fue una experiencia que jamás podría olvidar, porque fue un momento también de descuido espiritual.
Sabes que yo, Angel, Dios siempre va a utilizar un medio para comunicarse contigo. Así es. De una forma u otra, Dios tiene que hablarte para que vuelvas a reconectarte con su presencia. Y cuando estaba en ese momento de descuido, recuerdo que en mi trabajo, conversando con un cliente, ¿verdad? Un americano, Dios me habló a través de él. Wow. Una vez que yo le asistí, él me preguntó, ¿habría algo por lo que a ti te gustaría que nosotros oremos? Yo le dije, pues claro, por mi vida espiritual. Y literalmente el hombre empezó a orar por mí en inglés y empezó a darme palabras de parte de Dios, cosa que a mí me conmovió, me confrontó de una manera sobrenatural, porque yo estaba totalmente desligado de lo que tenía que ver con la presencia de Dios, no descarriado realmente, en una baja espiritual, sino en una baja espiritual, efectivamente. Y como Dios sabía que ese era el único medio para él darme una palabra y que yo le prestara mi atención, sí, claro, pues Dios me habló a través de esa persona, y eso confrontó mi alma. Y realmente fue de la manera en la que pude también volver a reconectarme con Dios. Por consiguiente, también un compañero que tengo que, recuerdo, me dio una palabra tremenda, que hasta el sol de hoy, esa palabra me ha marcado. Y yo quisiera compartirla aquí. Desátala, brother. Esa persona Dios me dio una palabra a través de esa persona, y esa persona me dijo a mí, mira, tienes que tratar de valorar la inversión que Dios puso en ti. ¿Cómo así, varón? Desata eso. ¿Sabes por qué, yo, Angel? Porque hay personas que están orando a Dios, tienen días largos orándole a Dios, haciéndole huelga a Dios en un monte, en silicio, en ayuno, en oración, pidiéndole a Dios que les dé lo que ya tú tienes por gracia. Nosotros no lo valoramos. Lo que ya tú tienes por naturaleza. Eso es así, varón. Cuando él me dio esa palabra penetró a lo profundo de mi alma, y él me dijo, tú estás desperdiciando lo que Dios puso en tus manos. Y hay otros que están orando fervientemente para que Dios le dé lo que ya tú tienes. Wow. Dios mío. Entonces, hay gente que están desperdiciando la inversión que Dios puso en ellos. Hay gente que Dios los llamó para predicar, Dios los llamó para cantar, Dios los llamó para ser profetas, Dios los llamó para ser maestros, Dios los llamó para tenerlo en los hospitales, orando por sanidad, y están desperdiciando lo que ya Dios puso en sus manos. Hay otros que están dándole lágrimas a Dios como Ana para que Dios le dé ese hijo, para que Dios le dé ese ministerio, y tú que lo tienes lo estás enterrando. A ti, joven que me escuchas, a ti, la audiencia que nos escucha, te estamos hablando, te estamos tratando de decir que trates de sacar a flote eso que Dios puso en ti. No entierres el talento. No lo entierres jamás. Porque aunque tú no quieras hacer el trabajo por el cual Dios te llamó, habrán otros que se van a levantar y lo harán por ti. Y aunque tú quieras huir, si hay un propósito de Dios en tu vida, el propósito te va a perseguir. Jonás huyó a Tarsis, pero el propósito alcanzó. Jeremías dijo, no voy a hablar más, pero había un fuego dentro de él que lo consumía. Lo que te quiero decir, que aunque Ángel Rodríguez quiso huir, en el libro de Dios estuvo escrito que tú ibas a hablar de su palabra y que tú morirías en su presencia. Amén. Que no te iba a pasar como el que traicionó a Jesús, Judas, que iba a estar en un tiempo, pero que iba a caducar. No. Dios te llamó para ser una persona permanente, no perecedero. Así. Y eso es lo que le queremos decir a las personas que nos están viendo. Tú que estás viendo este video, yo soy de lo que creo que no es una coincidencia, de que te salió este video, de que te lo enviaron porque tú eres bonito. No. Fue por un propósito de parte de Dios. Right. Lo que te queremos decir es lo siguiente: empieza a poner en ejecución lo que se te fue delegado. Porque, Ángel, tú estabas en un momento de decaimiento, pero Dios tiene que confrontarte. ¿Sabe? Cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios siempre hará hincapié en lo que Él le dijo en el secreto. Fácil. Dios te está recordando a través de los profetas lo que una vez Él te dijo en el secreto. Y nosotros caemos ahí. A mí me ha pasado. Yo digo, wow, Señor, tú me estás usando, me usas. Y yo a veces no lo valoro porque yo fallo, yo hago cosas distintas que no te agradan. Pero ¿sabes qué? Eso nos ayuda a nosotros, cuando chocamos con esa realidad, a valorar lo que Dios nos entregó. Eso es así. Yo te hago una pregunta ahora. Dime de algo, de una herida con propósito, de algo que te marcó, pero que fue con un propósito, que Dios lo permitió para catapultarte. Dímelo. ¿Algún momento tedioso, familiar, personal, ministerial, que te marcó, que tú dijiste, wow, pero pasé por esto, pero mira, Dios me enseñó esto y tengo esta herramienta para bendecir a alguien? Efectivamente, sí, yo recuerdo que en una ocasión, porque hay gentes que no son
no saben ser sinceros con ellos mismos, Sí. ni con Dios ni con ellos mismos. Sí. Sin embargo, yo trato siempre de que la transparencia, ¿verdad?, me caracterice. Yo recuerdo que en una ocasión me habré enamorado de una joven y esa experiencia que viví con ella, o sea, esa relación más bien, ¿verdad?, no funcionó, por lo que eso realmente creó una profunda herida en mi corazón que también dejó secuelas. Así es. Y eso de una forma u otra me afectó también espiritualmente. Y tuve que tomar eso como referente, ¿verdad?, para tratar de no cometer los mismos errores. Así y volver a levantarme. Es decir, traté de que en mi vida haya un antes y un después. Wow. Dejar el pasado atrás y volver a retomar cosas nuevas, ¿verdad? Volver a iniciar con ese fervor, con esa entrega, como anteriormente lo había hecho. Normalmente eso es habitual en la vida de muchos jóvenes, que quizás por un amor que no les funcionó, o que quizás por un logro que no alcanzaron, o que quizás porque no tienen los recursos que ellos desean, o que quizás no tienen ese apoyo de su congregación o familia que ellos quizás necesitan, en algún momento se han descaído, en algún momento han dicho: lo voy a soltar todo, no puedo más, creo que no doy para esto, creo que no tengo la capacidad para esto. Sin embargo, la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, y que esto no se trata de nuestros propios mecanismos, sino de que Dios es quien le place hacerlo con nosotros por amor y por su gracia. Amén. Poderoso, o sea, que las heridas sacaron lo mejor de ti. Porque tú dijiste, te hirieron, pero después de ahí volviste a levantar. Volví a levantarme. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que tu caída solamente vino para ayudarte a catapultarte. El mismo ángel que se cayó en una herida no fue el mismo ángel que se levantó luego de la herida. Absolutamente. Y normalmente las heridas, como tú decías ahorita, por lo regular tienen un propósito. Normalmente cuando tú experimentas ese tipo de lecciones o ese tipo de tropiezos, algo tienes que aprender. Yo decía hace unos días algo acerca de los días malos que a veces nos toca experimentar. Sí. Hay un artista llamado Rubinsky que él dice en una de sus canciones que los días malos para el hombre sabio son aprendizajes. Así es. Tenemos que aprender a aprender del error. Wow. ¿Entendiste eso? Hay gente que no aprende del error y vuelven y lo repiten. Sí. Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Es decir, eso es verídico. Si tú cometes un error y sabes de qué manera puedes volver a cometer ese mismo error, evítalo. Wow. ¿Entiendes? Lo que sucede con la generación de hoy en día, que su corazón no se parece al de David. La Biblia dice que el corazón de David era conforme al de Dios, a pesar de que David habrá cometido un error en algún momento. Dice la Biblia que él se humilló. Es decir, David no era reincidente en su error, no era reincidente en su pecado. Y eso era lo que amaba Dios de él. Eso es lo que cautivaba el corazón de Dios. ¿Entiendes? Entonces hay gente que no saben humillarse, como tú decías ahorita. Uno de los principios que te va a permitir a ti ser exaltado delante de Dios y delante de los hombres es la humillación. Y humillación abarca muchas cosas, como tú decías ahorita. No es simplemente el hecho de tú quizás ponerte los mejores trapos, los mejores calzados. Eso no te hace quizás, más bien, los trapos quizás en condiciones menos vulnerables. Eso no te hace más humilde. O sea, la pobreza es lo que quiero decir. La pobreza no te hace más humilde. Más bien, humildad abarca el hecho de tú saber cómo tratar con los demás, cómo tú amas, si amas a tu prójimo como a ti mismo, si tienes la capacidad de compartir el pan que tú tienes con el otro. Y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Hay que aprender a ser humilde para que entonces Dios nos exalte. Así es. Otra pregunta. Como hay experiencia en la vida de nosotros como seres humanos, como creyentes, seguidores de Cristo, que pasamos momentos difíciles, pero hay también refrigerio donde pasamos momentos buenos y que nos ayudan a cada día más decir, wow, pero verdaderamente que yo no merezco esto, pero su gracia y su misericordia me ayudó a tener este refrigerio. Experiencia que te marcó hasta el día de hoy con Dios, una experiencia con Dios, que no sé, algún sueño, alguna visión o algo que Dios te entregó material, espiritualmente, algo que te marcó, una experiencia bonita con el Señor. ¿Qué te digo? Realmente yo recuerdo que cuando yo no había sido bautizado en Espíritu Santo, fuego y lengua, yo había ido a un sinnúmero de actividades, congresos,
que se hacían aquí en nuestra zona. Y yo siempre oraba a Dios y anhelaba que el Señor me bautizara. Yo veía a todo el mundo danzar, hablar lengua, asunto que a mí me frustraba porque yo no lo podía hacer y yo lo anhelaba bastante. Yo llegué a un punto en el que cuando yo iba a los eventos, yo veía a la gente danzar y yo no recibía eso que ellos recibían, que yo salía del evento y empezaba a llorar, empezaba a dar lágrimas, diciéndole a Dios, tú no me amas, tú no me quieres, porque tú sabes las veces que yo me metí 3 días corridos de ayuno, madrugadas largas, orando, intercediendo para que Dios me bendiga con eso. Lo anhelé tanto que el hecho de yo buscarlo con tanta entrega y no recibirlo me frustraba. Hasta que recuerdo que fui a una vigilia en una ocasión, de esas vigilias candela. Candela, chiva, como decimos acá. Y cuando fui a esa vigilia, era lo que menos me esperaba ese día. Yo estaba en la parte de adelante sentado, eran algunos expositores esa noche. Y recuerdo que tipo 3 de la mañana o 4 creo, la presencia de Dios me tocó a una magnitud que yo no me pude controlar. Yo caí al piso, empecé a hablar lenguas, empecé una unción poderosa, cosa que jamás voy a olvidar. Igual, una experiencia que también me marcó fue que esa fue una muy importante. Sí, porque siempre hay exacto, muchas. Pero fue un día que desperté hablando en lengua. Wow. Eso también me marcó muchísimo porque recuerdo que había soñado como que estaba sintiendo la presencia de Dios, que sentía un fuego sobrenatural y cuando despierto literalmente me encuentro hablando en lengua. Bendito. Yo mismo me reí conmigo mismo. Wow. Yo dije, wow, Dios es tremendo. Eso me marcó. Sigue. Escúchame que te interrumpa. No hay problema. Habré leído también en una ocasión el libro de Luis Urbáez. Ay. Mi hermano. El amigo del Nazareno. Cuando yo leía ese libro, yo sentía que yo caminaba en el aire. Porque la fe se me incrementó tanto que yo dije, wow, anhelo ver y caminar con el poder de Dios. Wow, sorprendente. Sí. Ay, rápido que tocaste el poder de Dios, que te tengo otra pregunta. ¿Qué has visto concerniente en el poder de Dios bajo una administración, Dios utilizándote? Fíjate, realmente Dios por lo regular me utilizaba en la parte de liberación, el don de liberación. Ahí creo que era muy fuerte. Pude experimentar en algunos momentos experiencias que tienen que ver con sanidades y demás, pero Dios tendía a utilizarme más o tiende a utilizarme más en la parte de la liberación. No quisiera como que detallar, ¿verdad? Los episodios o los escenarios de cómo sucedieron las cosas, pero a la edad de 14, 15 y hasta 16 años por ahí, era asombroso en la manera que Dios me utilizaba en la liberación. Ok. La gracia de sorprendente. Dios. ¿Eso fue tú ministrando o en una casa, o ministrando en una iglesia o en una casa? En una predicación. Okay. Normalmente sí, al final de la predicación, en la parte de la administración, Dios lo hacía así. Para poder operar en ese don de liberación, ¿cuáles son los requisitos? El don de liberación, ese don es bastante comprometedor, la verdad, porque el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Así es. Por lo que tienes que tratar de mantener una integridad muy genuina ante la presencia de Dios. El don de liberación demanda bastante. Hay personas que, por ejemplo en mi caso, si yo no me siento apto para predicar, mejor no voy. ¿Me entiendes? Porque yo conozco el compromiso espiritual que eso requiere, que eso demanda. Entonces, cuando tú tienes ese don de liberación, tú tienes que tener una integridad bastante fina con Dios. O sea que si tú estás en pecado y te sube a ministrar, posiblemente Satanás tome a uno de sus siervos y no avergüence en el altar. Totalmente. ¿Qué tú aconsejas concerniente a eso? Bueno, yo había leído una frase que me impactó bastante, y es que es mejor en un momento de enfermedad alejarse del ministerio que seguir en el ministerio y contagiar a otros con tu enfermedad espiritual. Wow. Es decir, si tú no te sientes apto para tú predicar, si no te sientes apto para realizar o ejecutar alguna función espiritual, no lo hagas, porque eso más bien
en lugar de restarte, te suma. Amén. Hay personas que no tienen la capacidad de saber decir sí y de saber decir no. Así Y la es. Biblia habla muy claro acerca de eso. Dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Amén. Sorprendente, ya que hay muchas personas que creen que el mundo de los espíritus no está pendiente de ello. Yo aprendí que en el mundo espiritual es como el mundo terrenal en ciertos parámetros. ¿Cómo? ¿Cuáles? Hay jueces que van anotando todo lo que tú estás haciendo que es desagradable para Dios, Así es. para hacerte como le hicieron a Job un día. Jehová, pero ese no es tu siervo Ángel. Le van a tratar de hablar de ti al Señor, si te ven con un pecado. Pero mira, Ángel, él pecó. O sea, lo que te queremos decir es que cuídate, sé santo, porque Satanás está esperando que tú flaquees para él tratar de destruirte. Fíjate, cada vez que pecas, Satanás trata de hacerte el mundo que te caiga encima, de que tú estás sucio, de que tú no vales nada, porque lo que él quiere hacer es hacer lo que hizo con Job, es destruirlo en fracciones de segundo. Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando pecamos, le damos acceso a que él nos devora nuestra finanza, nos devora nuestro matrimonio. Por eso tuve gente que estaban en un tope espiritual bien bonito. Cuando caen, entran en miseria. Su pareja tiene problemas con su pareja, sus hijos están en la calle. Fue porque Satanás está devorando esa casa. Sí, estoy de acuerdo. Y hay una parte que quizás resaltar ahí, y es que claro, es cierto, la Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo me atrevería a decir que muchas veces nosotros somos los responsables de destruir nuestro propio destino. Amén. Dios se limita a darnos un lápiz. Nosotros escribimos nuestro destino. Porque yo creo que tenemos un libre albedrío y Dios jamás te va a obligar a tú realizar una función para la cual Él te llamó. Amén. Jamás. Dios, yo creo que respeta tu decisión como persona, ¿me entiendes? Así es. Porque el hombre pecó y más bien Dios utilizó, por así decir, ¿verdad?, un plan B. Amén. Ante ese pecado que él cometió. Así es. Pero Dios siempre va a respetar nuestras decisiones. A donde voy es que muchas veces nosotros mismos destruimos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y si hay algo que es fácil de lograr, que eso aplica en todo el sentido de la palabra, es el hecho de nosotros destruir algo. Es decir, tú puedes el construir te toma mucho tiempo. Puede que tú inviertas mucho en construir algo, así sea de ti mismo, algún proyecto, algo, cualquier tipo de cosa. Ahora, tú puedes destruir eso que tú hiciste en fracciones de segundo, en horas, en minutos, ¿entiendes? O sea, lo que te quiero decir es que tenemos que tratar de saber conservar lo que ya hemos construido, lo que no ha costado sacrificio, lo que no ha costado tiempo, inversión, porque eso habla bien de nosotros. O sea, lo que construimos en el secreto con largos tiempos de oración, largos tiempos de ayuno, el pecado es capaz de arruinarlo y de restringirlo. Pero tengo una palabra ya para culminar, para una persona que no esté viendo. Quizás tú has fallado, tú has caído y tú crees que todo se ha terminado, que Dios no te va a entregar lo que Él te prometió. Te voy a dar la misma palabra que el Espíritu me habló y me dijo: nunca te he bendecido por tu fidelidad. Porque al profeta Jeremías le tocó vivir las consecuencias que el pueblo de Israel merecía a causa de su rebelión. Lo que Dios me dijo fue que Dios no tiene que ver con nosotros que estemos fiel o estemos infiel para Él probarnos. Él nos prueba tal y como sea, nos procesa tal y como Él quiera. Lo que te quiero decir es que lo que te garantiza que recibirás lo que Él te prometió no son tus obras, porque el apóstol Pablo dijo que no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Tú sabes qué es lo que te garantiza que vas a recibir lo que Él te dijo? Su gracia y su misericordia. Quiero que le des un consejo a la audiencia acerca de seguir firme, de seguir trazando la buena carrera de la fe. Un consejo de aliento para esa persona que nos escucha. Bueno, ese consejo está en la Biblia ya. Y es que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No se trata del que corra más rápido, no se trata de velocidad, sino más bien de resistencia y perseverancia. A pesar de cómo vengan los tiempos, a pesar de que el sistema opresor que tenemos hoy en día nos quiera gobernar, tratemos de serle fiel a Dios, de guardar los preceptos bíblicos,
y acercarnos cada vez más a Él. Porque es cierto que Cristo viene pronto y tenemos que estar firmes. Amén. Quiero orar por esta bella audiencia. Mi hermano Ángel, acompáñame a orar brevemente por esta audiencia. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, levanta tus manos, porque el Espíritu de Dios va a obrar a tu favor y estas enseñanzas de parte del Espíritu van a ser efectivas para tu vida, porque el Espíritu Santo fue quien nos inspiró. Acompáñame a orar. Amantísimo Espíritu de Dios, gracias, como Señor, hijos tuyos que no servimos para nada, venimos Jesús. Orando delante de Gracias, ti, Señor. Señor, por todo. Tus ungidos Gracias, te Señor. presentan a esos Bendice televidentes. a cada una de las personas Yo te que vayan ruego, a escuchar Espíritu de Dios, que a través de la palabras, pantalla, Señor, la unción que nos libertó a nosotros, la unción que nos rescató, Señor, alcance esa persona, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ten misericordia, Padre, y ayuda a que ellos lleguen a la estatura del varón perfecto y que ellos puedan aplicar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y este fue su segmento Testifica, Hijo de Hombre. Para nosotros es más que un placer. Gracias por estar en nuestra plataforma José Familia Oficial. Te invito a que si no estás suscrito, te suscribas, comparte esto con alguien que sé que va a edificar a muchas personas y dale me gusta. Para mí fue un placer estar con este gran hombre de Dios en la presencia del Señor. Gracias, hermano. Amén. Shalom.